Gracias, Señor, por este tiempo precioso de haberte adorado, de haber estado en tu presencia, Señor. Ahora disponemos nuestro corazón para lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Padre Santo. Habla nuestras vidas, habla cada vida que está en esta transmisión, Padre Santo. Gracias te damos por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Buenos días, amada iglesia, que Dios los bendiga abundantemente, que Dios te bendiga a ti que te estás conectando quizás por primera vez, a todos los que están conectándose desde sus hogares, desde donde estén, les damos la más cordial bienvenida a esta su casa, Abishur. Y bueno, en este tiempo tenemos algo precioso para compartir con ustedes. Yo te digo que ahí estés atento, dispón tu corazón. Y el día de hoy vamos a ver algo muy importante que Dios nos quiere hablar. El título de esta prédica es Seré la generación de los que heredan sus promesas. Así es que vamos a comenzar con lo que Dios hoy día tiene para nosotros. Habíamos escuchado del rema de este año 2022, que es año de edificación, misericordia, gratitud y recompensa. Y dice en Mateo 13:23, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Y en este punto que nos toca el día de hoy, de acuerdo a nuestro rema del 2022, hoy día vamos a ver lo que es creer en su palabra. Y como leíamos en este pasaje de Mateo, pues algo muy importante, ¿no? Nuestras vidas tienen que ser construidas sobre la palabra de Dios. No solo escucharla, sino dar fruto en su palabra, y este fruto tiene que ser abundante. Y para ello nosotros debemos preparar nuestra tierra. Y como nos compartía el pastor Jonathan en el rema, nuestra tierra es nuestro corazón. ¿Cómo nosotros vamos a preparar nuestro corazón? Pues limpiándolo, pues reconociendo qué cosas Dios quiere que saquemos de nuestro corazón para que su palabra pueda entrar y pueda ser revelada a nuestro corazón y pueda dar fruto abundante, que es para lo que ha sido enviada. Para hacer bendición, ¿no? Para multiplicación y para dar fruto abundante. Y hoy día vamos a ver algo muy importante que Dios en ese tiempo me estaba hablando, ¿no? Mediante lo que nos hablaba en su palabra en este tiempo en la iglesia. En la Biblia hay dos tipos de generaciones. Una generación que fue incrédula y una generación que heredó las promesas de Dios. Y Dios lo recalca mucho en toda la Biblia esto, ¿no? ¿Y qué es la incredulidad? Dice que la incredulidad es aquel que no cree con facilidad, que duda, que tiene recelo, alguien que tiene repugnancia o dificultad en creer algo, o alguien que tiene falta de fe. Y el primer punto vamos a ver lo que les dijimos, una generación incrédula. Y vamos a leer en la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 13, que dice: el Señor también me dijo, he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo. Y en este pasaje Dios habla del pueblo de Israel. ¿Y qué habla del pueblo de Israel? Lo llamó un pueblo terco y rebelde de corazón. Porque por más que Dios hacía cosas sorprendentes en sus vidas, en el tiempo de dificultad, ellos, ¿qué pasaba? Al instante se olvidaban y volvían a dudar de lo que Dios podría seguir haciendo en sus vidas. Y algo muy importante que tenemos que ver en esta generación incrédula, la desobediencia de Israel. ¿Cómo comenzó su desobediencia? Con la incredulidad. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello en nuestro corazón. Dice que el pueblo de Israel no creía que Dios los amaba. No creían que era lo suficientemente poderoso para llevarlos a la tierra prometida.
¿Y cuál era su gran pecado? La incredulidad. ¿Y esto cómo se puede ver manifestado? En ellos se vio manifestado con la queja, con la murmuración, con la rebeldía. Yo te pregunto hoy en día, ¿cómo está tu vida? ¿Qué es lo que está manifestando tu vida en este tiempo? Quizás estás como el pueblo de Israel, manifestando solamente queja, murmuración, rebeldía. Aparentemente sí, estás obedeciendo a Dios, pero lo haces a tu manera. Y eso es rebeldía. Ya, para que Dios no me castigue, obedeceré o haré esto. Pero en el fondo, en nuestro corazón, esa palabra no ha sido revelada a nuestro corazón. Lo que Dios nos pide, que es obediencia, que es creerle a su palabra. Y por ello seguimos como esta generación, siendo incrédulos. Y tenemos que examinar nuestra vida en este tiempo. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? A veces de repente estamos arriba, a veces estamos abajo, luchando ahí con las cosas que nos pasan. A veces le creemos a Dios y a veces decimos, Señor, no te creo. Quizás no con nuestras palabras, pero sí con nuestros hechos. Le decimos a Dios, Señor, yo no te creo lo que tú estás haciendo. No creo que lo que estés haciendo sea lo que tú me has prometido. Hasta ahora no se cumple esto en mi vida. O voy a hacer las cosas a mi manera. Y como te decía, la desobediencia comenzó con la incredulidad en el pueblo de Israel. Cuán importante es examinar nuestro corazón en este tiempo y ver qué hay en nuestro corazón. ¿Realmente le crees? ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que Dios está cuidando de tu vida? ¿Crees que Dios es poderoso para cumplir lo que te ha prometido, aunque parezca imposible? Reflexiona hoy en tu corazón en esto. Dios, ¿qué cosas hacía en este tiempo en el pueblo de Israel? Hizo maravillas. Los rescató de la esclavitud, los liberó de Faraón, los cuidó en el desierto. Dice que una nube de día los acompañaba siempre y el fuego en la noche siempre estaba guiándolos. Les hizo llover comida, les proveyó comida, les proveyó agua cuando no había. Hizo tantas maravillas, pero sin embargo, Dios dijo, esta generación es una generación incrédula. Porque a pesar que yo les he demostrado mi poder, porque lo han visto, siguen dudando de mí. Siguen quejándose. Siguen diciendo, mejor hubiese estado allá. Mejor hubiese estado en este tiempo allá sin Dios. ¿No les parece que muchas veces nuestra vida se asemeja a lo que está reflejado en la palabra de Dios? Y en la palabra de Dios hay tantas historias que Dios nos las pone para que aprendamos de ellas. Y para que en ellas miremos nuestro corazón y veamos si estamos reflejados. Dios nos dirá, quizás hasta cuándo estarás con queja en tu corazón, si es que tú eres esa generación incrédula. ¿Hasta cuándo estarás rebelándote a Dios? Quizás conociendo de Dios, pero haciendo las cosas a tu forma, a tu manera, queriéndolas conseguir en tus fuerzas. Cuando Dios nos dice esto. ¿Y qué dice acá en Deuteronomio 1, del 34 al 35? ¿Qué nos dice? Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a sus padres. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice, Dios dio un castigo para una generación incrédula. ¿Y cuál fue el castigo? El no ver las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. ¡Qué tremendo es esto! Esta generación no vio las promesas de Dios. Dios estaba dispuesto a darles la tierra.
que les había prometido, la tierra que Él había preparado para ellos. Pero ellos no creyeron. Una y otra vez le hacían enojar a Dios. Y Dios decía, como leíamos en este versículo, Dios escuchó sus palabras, escuchó su voz. Todo lo que tú hablas, así sea a solas, Dios lo está escuchando. Todo lo que tú hablas, así sea en tu corazón, dentro de ti, Dios lo está escuchando. ¿Qué sale de tu corazón? Yo te digo, ¿qué actitud sale de tu corazón en los tiempos de dificultad? Obviamente en los tiempos felices todos estamos con una buena cara, todos tenemos una buena actitud. Pero ¿qué sale en los tiempos de dificultad de tu corazón? Para en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, ¿qué sale de tu corazón? Entonces yo te digo en este primer punto, no seamos como esta generación incrédula que no vio cumplidas las promesas de Dios en sus vidas. Y el segundo punto a lo que queremos ir, una generación que hereda sus promesas. Y vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 9, versículo del 1 al 3, lo que dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande, alto, hijos de anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Y algo precioso, Dios prometió, ¿no? Dios le dijo al pueblo de Israel: entra, pasa a tomar, a poseer, ¿no? La tierra que yo ya te he dado. Pero algo muy importante, ¿qué le dijo? En esta tierra hay gigantes, ojo. En esta tierra la tienes que conquistar, la tierra de tus promesas. ¿Y cuál era la orden? La orden era subir y tomar la tierra. Dios les dijo: hagan esto, yo voy a ir con ustedes, ¿no? Pero ¿qué les dijo? Lo que leíamos en este versículo: entra a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande, alto, hijos de anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová ha dicho. ¿Cuál era la orden? Vamos, sube y toma la tierra de tus promesas. Y es lo que hoy Dios te está diciendo. Dios te está diciendo: es tiempo de que ya tomes la tierra de tus promesas. Y Dios que te promete: yo voy a ir delante de ti, yo estoy contigo. Pero algo muy importante Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo: conquista rápidamente. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en el camino de Dios y de repente hay cosas que Dios, hay tantas promesas en su palabra que Dios nos la ha puesto para nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces demoramos años en conquistarlas. ¿Por qué? Porque hay gigantes que se van a levantar, lo que te decía, en la tierra de tus promesas hay gigantes. Y hay gigantes que que están ahí y que tú, ¿qué decía Dios? Tienes que conquistar rápidamente esa tierra y tienes que destruirlos enseguida. ¿Y qué pasa nosotros? Vemos esos gigantes y los dejamos ahí. Y los dejamos no unos mesecitos, quizás los dejamos años. Que se paren, que nos digan:
¿sabes qué? Yo no te voy a permitir que tú tomes las promesas de Dios para tu vida. ¿Y qué gigantes se habrán levantado en tu vida? Quizás el gigante de la ansiedad, que te diga en este tiempo, cuando están ocurriendo más y más cosas en este tiempo, y te digan, mira, tú no puedes, o mira, estás solo, o mira, esto es muy difícil para ti, y tu gigante está atormentándote ahí. Y cuando Dios te está diciendo en su palabra, conquista rápidamente tu tierra, no estés dando oído a esas voces, no estés permitiendo que el enemigo te atemorice, que te atormente, que te diga, mira, todo lo que dice la palabra de Dios es mentira, cuando Él es el experto en mentirnos. Y cuando nosotros sabemos que en esta palabra está su verdad, está su preciosa verdad, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a su voz, creer que Dios va delante de nosotros. Quitar esos gigantes que se han levantado en nuestras vidas y destruirlos. ¿Qué pasaba cuando Dios le mandaba al pueblo de Israel a conquistar o tomar ciudades? ¿Qué les decía? Destruye a todo. ¿Por qué? Porque si dejaba algo con vida, eso podía contaminar su vida. Podía contaminar su familia si dejaba algo que era maldecido por Dios, de un pueblo rebelde. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Destruye lo que hay en tu vida que sea pecado. Reconoce y di, Señor, esto me está deteniendo para que yo conquiste mis promesas. Y Dios le manda un gran reto al pueblo de Israel. Y parecía una batalla imposible a los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque el pueblo a los que ellos iban a enfrentar eran poderosos, eran numerosos. Habían gigantes en esa ciudad. Eran ciudades altas, amuralladas hasta el cielo, dice la Biblia. Y es lo que nosotros tenemos que enfrentar. A veces quisiéramos que la vida cristiana sea fácil y que Dios ahí tenga nuestras promesas ahí y que nuestra tierra sea fácil de conquistar, pero Dios no, nos pone un reto. Nos dice, esto va a ser imposible que tú lo conquistes. Pero algo muy importante nos dice Dios, que Dios te está llevando hacia algo demasiado grande para ti, diría imposible de conquistar. Un desafío que solo podremos enfrentar si confiamos en Dios. ¿Cómo tú podrás conquistar la tierra de tus promesas? ¿Cómo tú podrás ser de esa generación de los que heredan sus promesas? Tan solo cogiéndote de las promesas de Dios, creyendo en su palabra, creyendo en ese Dios que va delante de ti. Porque es algo que no lo vas a poder hacer solo, dice la palabra de Dios. Porque es algo que solo podrás hacer con la ayuda de Dios. Y algo muy importante, si te mantienes obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios te dice, ten la seguridad que va a haber victoria en tu vida. Y por ejemplo, ¿quiénes fueron de esta generación? Un ejemplo lo fue Josué, lo fue Caleb. Ellos fueron de esta generación que heredó las promesas de Dios. Tenían un corazón diferente. Mientras otros veían los gigantes y las dificultades y se quejaban y veían lo peor, ¿qué pasaba con Josué y Caleb? Dice que Josué y Caleb vieron una buena tierra, una tierra abundante, una tierra que fluye leche y miel. Y dijeron, sí hemos visto gigantes. Sí, las murallas son tremendas. Las ciudades están rodeadas. Pero sí, lo vamos a conquistar. Ellos creyeron. Fueron de esta generación. Qué hermoso sería que Dios vea eso en nosotros. Que vea ese corazón. Que le crea a pesar de lo que podamos estar pasando. ¿Y
qué pasó en ese tiempo? Algo precioso pasó con Josué. Dios le encargó a Josué llevar al pueblo de Israel a esta nueva generación, porque la generación incrédula ya había muerto. Dios le encargó a Josué llevar a esta generación nueva a conquistar la tierra. Y Josué, ¿qué pasó? Lo hizo inmediatamente. Apenas Dios le habló y le encargó esto. ¿Qué hizo Josué? Lo hizo inmediatamente. Creyó a la palabra de Dios. Y dice que para conquistar la tierra de las promesas tenían que pasar por Jericó. Y Jericó era una ciudad amurallada. Dice que sus murallas eran anchas y muy altas. Su anchura más o menos era de 3 metros de las murallas. Y la altura era pues de 5 o 6 metros. Y eran ciudades inconquistables. Jericó era una ciudad inconquistable ante los ojos de los hombres, por sus muros altos y anchos. Pero sin embargo, Dios le dijo, vas a tener que pasar por ahí para conquistar la tierra que yo te he prometido. ¿Cuántos estamos en esta situación hoy en día? ¿Cuántos estamos a punto? Pensamos que no estamos en el camino correcto. Pensamos que no, Dios no está conmigo, Dios no está haciendo nada, cuando Dios te está diciendo, estás a punto de conquistar lo que yo te he prometido. Y tú dirás, pero Señor, justo ahora veo los gigantes más grandes. Justo ahora veo el tiempo más difícil. Nunca he pasado un tiempo tan difícil en mi vida. Porque veo gigante tras gigante que se levanta en mi vida. Y Dios te dirá, esa es la señal de que estás cerca de tomar la tierra que yo te he prometido. Esa es la señal. Si ves gigantes, estás cerca. Créele que Dios está contigo. Los gigantes no son señal de que Dios no está contigo. Los gigantes son señal de que tú te debes levantar en fe y creer esta palabra. Que hay tantas promesas en esta palabra. Creer. Y por eso Dios le aconsejó al pueblo, tienes que conquistarla inmediatamente. Y tienes que destruirlos enseguida, porque si no, vas a estar dando vueltas como el pueblo de Israel. Diciendo, creo que no lo voy a hacer, creo que esto es imposible, creo que Dios no va a cumplir esto en mi vida. Vas a estar dando vueltas y vueltas. Y cuando Dios te dice, sí, esta es una tierra inconquistable, Dios te dirá a los ojos de los hombres. Pero para mí, Dios te dice, para mí no hay nada imposible. Entonces tú tienes que creer a lo que Dios te dice en este tiempo en tu vida. Y levantarte y conquistar tu tierra y destruir a todo gigante que se ha levantado. Dios nos ha dado armas para destruirlos. La oración, la palabra de Dios, el congregar, el no aislarnos, el no estar solos, el estar como familia unidos, congregando, apoyándonos, perteneciendo a una familia de Dios. Dios te ha dado armas para conquistar y lo que tienes que hacer tú es reconocer y decir, a ver, ¿qué se ha levantado en ese tiempo en mi vida? ¿Qué es lo que veo imposible? Y por más que me quiero parar, ese gigante me detiene en mi vida. Y por más que quiero creer, viene la enfermedad a mi vida, o viene a atacarme este problema, o sale este problema por acá. Y cuando Dios te dice, tu gigante es el temor, tu gigante es la ansiedad, o qué cosas se habrán levantado en tu vida y tú tienes que reconocerlos. ¿Y qué tienes que hacer? Expulsarlos enseguida y decirle, ¿sabes qué? Tú ya no vas a permanecer en mi vida. Yo ya no te voy a permitir que me estés atemorizando. Ya no te voy a permitir que me estés teniendo arrinconado. Cuando Dios me ha dado la autoridad para yo ir y conquistar la tierra que Dios me ha prometido. ¿Y qué pasó con Josué cuando fue a conquistar esa ciudad inconquistable que era Jericó?
Dios le dijo algo singular, algo loco se podría decir. ¿Qué le dijo? Josué, tienes que ir con los sacerdotes, tienes que ir con el pueblo, los sacerdotes tienen que ir y durante 6 días, ¿no?, dar vueltas alrededor de la ciudad, una vuelta cada día, tocando la trompeta, llevando mi arca, y al 7º día, Josué, tienen que dar 7 vueltas, ya no solamente una vuelta, y tienen que después, al toque de la trompeta, a un sonido especial, tienen que gritar y conquistar esta ciudad. ¿Y Josué qué dijo? Hizo como muchos de nosotros. Señor, pero es difícil, no entiendo, ¿cómo me pides esto? Esto es imposible. Josué no dijo eso, Josué dijo amén. Josué actuó inmediatamente. Josué hizo, y dice que hicieron tal cual. Dieron vueltas durante 6 días. Y el 7º día dice, ¿qué pasó? Dieron 7 vueltas. Y en el momento que Josué les indicó, dieron el grito. Dice que gritaron todos en unidad. Pero algo muy importante. En esos días Josué les dijo, nadie hable. Todos con su boca cerrada. Y estuvieron en silencio. Seguramente para no desanimar a la gente. Cuán importante es que tú en todo tiempo seas prudente, seas sabio, y con tu boca no estés maldiciendo tu vida, tu familia, tu iglesia, sino que tú creas a lo que Dios te mandó, aunque parezca imposible, aunque parezca, no sé, algo extravagante lo que Dios está pidiendo. ¿Y qué pasó? Dice que al 7º día gritaron, y esas murallas, ¿qué pasaron? Esas murallas de esa ciudad inconquistable, dice que cayeron. Naturalmente pareció que hubo como un terremoto que destruyó, dice, toda la ciudad inconquistable. Dice que todos los muros de la ciudad cayeron, todo se destruyó. Y eso es lo que Dios puede hacer. Quien ganó esa batalla fue Dios. Porque hubo un pueblo, una generación que estuvo dispuesta a creer. Pero ¿cómo se demuestra tu fe? En tu obediencia. Esta generación creyó, pero ¿qué tuvo que hacer? Primero, para conquistar esa tierra, tuvo que obedecer. Y muchas veces nuestra desobediencia no nos ayuda a conquistar la tierra que Dios ya nos la prometió. Yo hace poco estuve haciendo unos chequeos médicos, ¿no? Estuve en un lugar, ¿no? Para hacerme unos chequeos, y ahí vino una niñita con su papá. Yo, ¿sabes? Mientras esperaba que me hicieran mis análisis, apareció una niñita con su papá, y la niñita lloraba y le decía, papito, ¿por qué tengo que pasar esto? Le tenían que sacar sangre porque estábamos en un laboratorio, ¿no?, para sacar análisis. Y decía, papito, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Le decía. Y su papá le decía, hijita, no te preocupes, tú puedes. A ver, da tu grito de guerrera, le decía. Y la niñita con su voz temblorosa, ¡ah!, gritaba así, ¿no? Y en mi corazón entró una ternura. Y ella como que Dios me hablaba. Y me decía, quizás en lo que tú estás pasando, tienes miedo. Quizás lo que tú estás pasando parece gigantes en tu vida. Pero a pesar de eso, Dios me decía, créeme como esta niña. Y yo no pensé que esa niña iba a gritar. Y a pesar que estaba con su voz temblorosa, ella comenzaba a decir, y su papá, y seguía, papito, pero igual sigo teniendo miedo. Y su papá otra vez le decía, a ver, hijita, tu grito de guerrera. Y otra vez ella gritaba, ¡ah!, gritaba, ¿no? Y Dios me hablaba y me decía, créeme, a pesar que veas esos gigantes, a pesar que veas esas cosas en tu vida, créeme, porque yo estoy contigo. Igual te dice Dios a ti. ¿Qué es lo que estás viendo en este tiempo en tu vida? ¿Qué es lo que estás pasando tú como hombre, como mujer, en tu familia, en tu vida, o como joven?
¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás viendo? Yo te digo que le creas a tu Dios. Créele a tu Dios. Y dice, Señor, voy a conquistarme, voy a enfrentar a eso que tengo que enfrentar. Voy a sacar eso de mi vida. Voy a sacar ese gigante que se ha levantado a querer decirme, tus promesas tú no las vas a conquistar. Cuando Dios nos dice que sí podremos con Él conquistar esas promesas. Y yo te digo, tus mayores victorias no son por tu estrategia, por tus esfuerzos, por lo que haces. Tus mayores victorias son porque Dios te las da. Porque en su palabra está el poder y Dios ya ordenó que esas promesas sean cumplidas para tu vida. Dios ya las ordenó, Dios ya las decretó. Así es que tan solo tú tienes que creer en Dios. ¿Y qué dice en Deuteronomio capítulo 1, versículo 36, 38 y 39? Dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos le heredarán. Y qué precioso. Dios dijo, esta es la generación que va a heredar mis promesas. Yo te digo, tú no quieres ser esa generación. Tú quieres dejar de ser esa generación incrédula para pasar a ser la generación que le cree a Dios y que hereda sus promesas. ¿Y qué tienes que hacer? Creer a su palabra, obedecer, echar fuera a los gigantes que se han levantado en la tierra que estás conquistando y entrar a tomar tus promesas. Eso es lo que tienes que hacer. Josué 1, del 5 al 9 dice, nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré, pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Qué precioso. Y es lo que te dice Dios. Y algo muy importante que Dios le dijo a Josué en este pasaje, ¿qué le dijo? Esfuérzate, sé valiente, no desobedezcas. Y algo muy importante le dijo, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que te vaya bien y tengas éxito. ¿Qué tenemos que hacer para conquistar nuestra tierra? Que su palabra esté en nuestro corazón. Que su palabra permanezca en nuestro corazón. ¿Y qué nos dice en su palabra? Dios nos decía en varias partes de su palabra, nos dice esto, ¿no? Deuteronomio 6, del 6 al 9. ¿Qué les decía? Del 6 al 9. Decía, repite mi palabra a tus hijos. Escríbelas. Habla de ella. Que siempre esté cerca de ti. Que esté en todo lugar para que nunca te olvides de ella. Y esta palabra preciosa nos llevará a heredar las promesas de Dios para nuestra vida. Así es que esta debe ser el ancla de tu vida. Esta debe ser la base de tu vida. Esta debe ser la palabra que cada día te infunda aliento. La que cada día te ayude a recordar, a no olvidar las promesas de Dios.
Dios nos pone a prueba para que comprobemos que la única fuente de vida es su palabra. No podemos tener vida si no vivimos fundados en su palabra, no solo escuchándola, sino recibiéndola, creyéndola, obedeciéndola y apropiándonos de ella. Yo te digo en este tiempo, ahí donde estás, Dios te está llamando a una transformación interior. ¿Qué cosas tienes que cambiar? Hay cosas en tu vida como la incredulidad que te están llevando a desobedecer a Dios. Cambiar la actitud de tu corazón y dejar de ser tercos, quizás como el pueblo de Israel. Dejar toda dureza, todo lo que nos lleva a vivir en desobediencia y no conquistar nuestra tierra. Yo te digo, hoy es tiempo de levantarnos, tomar posesión de lo que Dios ya nos prometió. Créelo, eso está ahí. Pelea y cree que Dios va delante tuyo y echa fuera todo gigante. Cree en su palabra y sé la generación de los que heredan las promesas de Dios. Y yo te digo, yo quiero ser esa generación. Yo quiero que mis hijos hereden las promesas de Dios. Yo quiero que mis generaciones sean de esa generación que herede sus promesas. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos. Acércate a tu Padre y dile, mientras escuchas esta canción, habla con Dios y ábrele tu corazón sinceramente. Tu palabra nunca fallará, aun en medio de la tempestad. Sé que siempre me sorprenderás, porque te he visto hacer milagros. Tu promesa es mi seguridad y en ella puedo descansar. Sé que tarde nunca llegarás, porque te he visto hacer milagros. Y sigo creyendo. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Eres el Dios de lo imposible. Algo nuevo está por suceder. Nadie ha visto lo que vas a hacer y a nada quebrará mi fe, porque te he visto hacer milagros. Yo sé que tú harás un milagro. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Oh, todo lo que prometiste. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Y solo una palabra. Solo di la palabra
enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Y solo una palabra, solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Y solo una palabra, solo una palabra. En esta generación, Señor, estamos escuchando solo una palabra y las montañas se mueven. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Solo una palabra de mi Dios. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra, solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Gracias, Señor. Hoy día nos acercamos a ti y decimos que creemos en tu palabra, creemos en tu promesa. Tan solo tú hayas dicho y has decretado bendición, que tus promesas se van a cumplir en nuestras vidas y hoy decidimos creer, Señor. Perdónanos por toda incredulidad, perdónanos por toda queja, por toda murmuración, por toda rebeldía, Señor. Perdónanos, Señor, por tener un corazón lejos de ti, Señor. Y hoy decidimos ser esa generación que se levanta a creerte. Ser esa generación que valiente, que no tiene miedo a ningún gigante, porque tú, el poderoso, vas delante nuestro. Hoy te entregamos lo que estamos pasando. Si tú estás pasando enfermedad en tu vida, en tu hogar, si estás pasando crisis económica, si estás pasando una crisis familiar o matrimonial, hoy entrégale lo que estás pasando a Dios. Y cree en su palabra, cree en sus promesas. Hoy creemos, mi Dios, y te ponemos todo lo que estamos pasando delante de ti, creyendo que tú nos darás lo que has prometido hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, gracias por este tiempo precioso. Hoy nos vamos, Señor, creyendo, nos vamos con nuestra fe firme, confiando en que tú seguirás haciendo en nuestras vidas lo que has prometido. Gracias por todo, Padre Santo. Restaura cada familia que en estos momentos está pasando dificultades. Tú sabes lo que está pasando cada vida. Toca cada corazón, mi Dios. Tú levántate, Señor, como ese poderoso Dios que eres. Y muestra, Señor Jesús, tus maravillas en cada vida, porque ellos han decidido creerte, Señor. Gracias por todo, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén.
Qué precioso tiempo, iglesia. Agradecemos a Dios por este tiempo, por haberte conectado. Sigue en nuestras reuniones, pasa la voz, sigue compartiendo a muchos más que hay un Dios que puede hacer maravillas, que hay un Dios que puede darnos promesas. Que Dios te bendiga, amada iglesia.